de Jesús. El cristiano muestra gratitud a Dios al apreciar debidamente las bendiciones que son recibidas de parte de Él. Como hijos de Dios debemos de ser muy agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos da. Dios nos da la vida, Dios nos da salud, nos da el alimento, nos da la lluvia, y la Santa Biblia nos enseña de que debemos de ser agradecidos. En las Sagradas Escrituras podemos ver de personas que han recibido bendiciones de parte de Dios y le han expresado gratitud. Así han habido personas también que han sido desagradecidas. Es por eso que en esta tarde, con la ayuda de Dios, quiero meditar en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. En el versículo 11 del Evangelio de San Lucas, vemos una historia, un evento donde Jesús se encuentra con 10 leprosos. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Las Escrituras nos enseñan de que era prohibido, estaba completamente prohibido que los leprosos se acercaran mucho a las personas. Los leprosos eran discriminados. La lepra era una enfermedad muy terrible. Pero gloria a Dios que vino Jesús y Él tocó a los leprosos. Jesús vino, oró por los enfermos, oró por los endemoniados. Jesús vino a compartir con nosotros a este mundo. Él vino a dar la liberación. Así que vemos en este pasaje donde estas personas se paran de lejos, y dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria a Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Aquí tenemos el primer ejemplo de una persona muy agradecida con Dios. Aquí vemos a alguien que está dando gloria a Dios, alguien que está completamente agradecido. Nosotros, los hijos de Dios, debemos también ser muy agradecidos con Dios por las bendiciones que Él nos da. Y dice la palabra del Señor: y se postró en tierra a sus pies, diciéndole o dándole gracias. Y este era samaritano. Imagínese usted, un samaritano, ni siquiera judío, una persona inconversa, una persona que no conocía la voluntad de Dios, o no quería recibir o aceptar la voluntad de Dios, pero en este momento recibe un beneficio de parte de Jesús y es tocado. Él está completamente agradecido. La Escritura dice que viene y se postra a los pies de Jesús, dándole gloria. En el versículo 17 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Se da cuenta usted que Dios demanda de nosotros que seamos agradecidos? Que nosotros reconozcamos que todos los beneficios que recibimos vienen de parte de Dios. El apóstol Santiago
dice en su epístola que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así nos enseña la palabra de Dios, que toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos porque Dios nos da las bendiciones. De Él vienen. Gloria al Señor en esta tarde. Vemos aquí la mayor cantidad de personas que habían sido limpiadas. No le dan importancia. Son personas no agradecidas. De los 10 solamente uno regresa dándole gracias al Señor. ¿Cuántas personas hoy en día han sido sanadas hasta quizás de cáncer? Bueno, han sido liberadas, aún creyentes han recibido muchos beneficios de parte de Dios y no quieren glorificar, no quieren reconocer o dar gracias que Dios ha hecho ese milagro. Pero la enseñanza de este momento es que nosotros debemos de ser personas agradecidas con Dios. Dice la Santa Biblia, este extranjero, dijo Jesús, dicho de otra forma, una persona no conocedora de Dios, pero es tocada. Esta persona está completamente agradecida. Vemos en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Lucas. Vemos a una persona aquí, en el Evangelio de Lucas, en el versículo 36. Dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, enfatiza la palabra de Dios. Una mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies, los pies de Jesús, y los ungía con el perfume. Mire, otro ejemplo de una persona que está expresando su gratitud por la persona de Jesucristo. Dice este pasaje, una mujer pecadora. Pero ¿sabe qué nos enseña la Santa Biblia? Por muy pecador que sea el hombre, pero en el momento que reconoce que Jesucristo es el Señor, Jesús está dispuesto a perdonar a esa persona, porque a eso ha venido Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Dice la palabra del Señor en el versículo, alabado sea Cristo, en el versículo 39, cuando vio esto el fariseo, bendito sea Dios, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Jesús conocía a la mujer. Jesús es Dios. Jesús conoce los pensamientos de los seres humanos. Este hombre, Simón el fariseo, él no se daba cuenta que Jesús conoce todos los pensamientos. Vemos aquí en la palabra del Señor que Jesús le responde a Simón el fariseo y le dice, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Y comienza Jesús a contarle de unas personas que eran deudores. Y Jesús le quiere dejar bien claro a este Simón el fariseo que él ha venido para perdonar. Nosotros, todos los hombres,
Todo el mundo somos deudores de Dios. La palabra de Dios nos dice que sobre nosotros había sentencia de muerte, de condenación eterna. Pero qué preciosa la palabra de Dios. Allá en Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice la palabra sagrada de que Él anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros. ¿Qué decía la palabra de Dios acerca de nosotros los seres humanos? Que estábamos condenados, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesús a eso vino, a romper el pecado, a destruir el pecado. Por eso es que vemos en las Escrituras estas clases de personas pecadoras. ¿Ha leído usted el pasaje de la mujer samaritana? Otro pasaje bien claro. Jesús quiere perdonar nuestras vidas. Jesús quiere perdonar nuestros pecados. Esta mujer llorando. Y sabe, la historia cuenta que este frasco de alabastro que esta mujer llevaba en sus manos era muy caro. Muchos dicen que aproximadamente costaba como por el sueldo de un año, 300 denarios. Pero a la mujer no le importó eso, sencillamente porque estaba agradecida con Dios. Estaba, pero muy tocada, estaba muy agradecida con Dios. Qué importante es que le demos gracias a Dios por todo. Hermano, si usted me está viendo, me está escuchando, quizás usted ha sido beneficiado de parte de Jesús y ha recibido una sanidad quizás de cáncer o no sé, sanidad en los huesos, no sé qué tipo de milagro Dios ha hecho en su vida. En esta tarde yo le animo para que dé gracias a Dios, para que sea agradecido con su Dios, porque Dios no ha cambiado. Él todavía está esperando en nosotros que mostremos un corazón agradecido. Dice la palabra de Dios en la epístola de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, dice así la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice así en el versículo 15 y 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y dice la Escritura, sed agradecidos. Eso nos dice la palabra de Dios. Hemos sido llamados a ser agradecidos. Quizás por veces pasamos momentos difíciles, pero ¿sabe qué? Dios tiene el control de nuestra vida. Dios tiene completamente el control de nuestra vida. Así como llega la prueba, así también se va. Porque poderoso es Dios para mantenernos protegidos en sus manos. Y dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, nos enseña la Santa Biblia que demos gracias a Dios, que le demos gracias al Señor. Por eso Jesús, cuando hablaba acerca de la oración, Él enseñaba, ¿verdad?, que le diéramos gracias a Dios por todo. Y nos sigue diciendo la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué le parece? Dad gracias a Dios en todo. Dad gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Seamos agradecidos con Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que nuestra vida depende de Jesús.
Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Todos los hombres dependemos de Dios. Dice el Señor que Él tiene contados los días de nuestra vida. Estamos en la mano de Dios. Aún las personas que no quieren rendirse a los pies de Cristo, su vida le pertenece a Dios. Sus vidas le pertenecen a Dios y es bueno que ustedes reconozcan que necesitan entregarle su corazón, necesitan entregarle su vida a Cristo para que Él haga de ustedes, para que Él haga de nosotros personas agradecidas. Cuando pasamos esos momentos difíciles, ¿verdad? Que no duran mucho porque Dios es bueno, Él intercede por nosotros, Él nos sostiene en sus manos y Él no nos va a dejar desamparados. Recuerdo haber leído en el Evangelio de Lucas siempre, allá por el capítulo 22, cuando Jesús le dice al apóstol Pedro: Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero no temas, porque yo ya rogué por ti para que tu fe no te falte. Ese es el Dios que tenemos, que nos bendice, nos saca adelante. Así que le animo en el nombre del Señor, seamos agradecidos con Jesús, seamos agradecidos con Dios, porque a eso nos llama la Santa Biblia. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias por todas las bendiciones. Jesús, como lo dice la Escritura, que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Jesús amado, toca personas, tócalas, Dios mío, tócalas, toca sus corazones para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, Jesús. Muy bien. Dios me les bendiga y nos vemos hasta la próxima, si el Señor lo permite. Amén.